A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Entre los niños del mundo, uno de los cuentos más populares y recordados es el que cuenta la historia de un patito feo. Ese patito, humillado y marginado, era en verdad un hermoso cisne que con el correr de los días descubre su extraordinaria belleza, su verdadera identidad. Pero no vamos a contarle esta historia, porque no solo los niños del mundo la recuerdan, también es una de las más recordadas entre los adultos. La razón puede ser que los adultos seamos niños todavía, o quizás que todos en la vida en algún momento nos hemos sentido como patitos feos. El hombre que con este cuento penetró de forma tan sutil en el alma humana se llamó Hans Christian Andersen. Autor de poemas y novelas, de libros de viajes, Andersen es recordado sobre todo por sus cuentos infantiles, sensibles, sabios, inolvidables. Y lo recordamos porque a su vez él nos recuerda que aunque la vida nos trate como a patitos feos, todos podemos descubrir al cisne de altivo y noble vuelo que aletea en nuestro interior. Gracias, Andersen, por tus cuentos para todos nosotros, que seguimos siendo niños en todas las edades. Y feliz cumpleaños, porque Hans Christian Andersen estaba naciendo un día como hoy, 2 de abril de 1805, en Odense, Dinamarca. En nombre de todos los niños y de los que alguna vez lo fuimos, ¡feliz cumpleaños! Las principales noticias del día. Titulares. Se instaló el primer cuartel móvil de Ecuador para vigilar la frontera norte. El alcalde de Quito defiende la obligatoriedad de realizar la revisión técnica vehicular en la ciudad. El IVA al 15% está vigente desde este lunes 1 de abril. En política internacional, Rolex. Los editoriales serán de Roberto Aguilar. El gran tetón parió un ratón. Noticias del día. Se instaló el primer cuartel móvil de Ecuador para vigilar la frontera norte. Ecuador instaló su primer cuartel móvil policial en la frontera del Carchi, en el que operarán 100 policías para reforzar la seguridad y el control de más de un centenar de pasos informales que conectan a Ecuador con Colombia. El cuartel está compuesto por 8 contenedores, desde donde el centenar de agentes reforzarán el resguardo a lo largo de 580 kilómetros de límite fronterizo con Colombia. Desde el cuartel, instalado en un terreno de 5.000 metros cuadrados, los agentes pueden conectarse a un satélite que hace posible el monitoreo de vehículos 20 kilómetros a la redonda. Además, los policías tienen también un circuito de 28 cámaras, 18 de ellas dentro del cuartel y las restantes en 10 camionetas que permiten visualizar en tiempo real su recorrido en pasos informales. Durante los controles se emplea un escáner para revisar los vehículos y detectar posibles caletas de droga. También se utiliza un lector biométrico que registra las huellas dactilares y verifica antecedentes penales mediante una base de datos sincronizada con información de la Policía de Colombia, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay. Además tiene dormitorios para 40 policías, comedor y cocina, todo conectado a su propio tanque de agua potable y residuales. El campamento es autosustentable, pues posee un generador de luz y paneles solares que almacenan energía en 20 baterías. Carchi es la primera provincia del país donde se instala esta infraestructura, cuya inversión supera los $2 millones y que fue donada por el gobierno de Estados Unidos. El alcalde de Quito defiende la obligatoriedad de realizar la revisión técnica vehicular en la ciudad. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se pronunció este lunes 1 de abril de 2024 sobre la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por un grupo de transportistas contra la normativa que exige realizar la revisión técnica vehicular en la capital. Destacó que la revisión técnica vehicular la tienen que cumplir todos los vehículos públicos y particulares de acuerdo a la normativa municipal que menciona que si un bus trabaja 100% de forma cotidiana y su actividad principal es en Quito, se exige que se haga la revisión en la ciudad.
Comentó que varios vehículos implicados en siniestros de tránsito que ocurrieron en la capital en estos últimos meses habían pasado la revisión técnica vehicular en otras ciudades del país. Preguntó por qué la reticencia y pidió sincerar las cosas. Si es por la vía fácil de pasar pagando en otros cantones, hay que cortar eso, enfatizó, tras insistir que la decisión municipal es para evitar que los vehículos que pasaron la revisión en otros lugares tengan siniestros en el distrito metropolitano. Vamos a ser exigentes, cuidando la vida de los pasajeros, que también es la suya. Ojo, señor conductor y señora conductora, si estamos exigiendo altos estándares, es también para cuidar su vida. No se diga si llevan la vida de personas bajo su custodia, manifestó Pavel Muñoz. El IVA al 15% está vigente desde este lunes 1 de abril. Desde este 1 de abril del 2024, el impuesto al valor agregado sube del 12 al 15%. La medida entra en vigencia tras la aprobación de la reforma tributaria impulsada por el presidente Daniel Noboa. Unos 208 productos de la canasta básica de bienes y servicios tendrán nuevo precio. En cuanto a los alimentos, 21 ítems de los 115 que integran ese listado subirán con el nuevo IVA. Entre ellos helados, galletas, snacks, café soluble, gaseosas, jugos de frutas, refrescos, gelatinas, entre otros. También quienes compren alimentos preparados en restaurantes y cafeterías tendrán que pagar la nueva tarifa. De igual forma ocurrirá con las plataformas digitales que están en el catastro del Servicio de Rentas Internas. Es decir, se tendrá que pagar más por aplicaciones de compra como Uber Eats o entretenimiento como Amazon Prime, HBO, Netflix, entre otras. Por el alza del IVA también suben algunos combustibles. El galón de gasolinas Extra y Ecopaís pasará de un precio fijo de $2.40 a $2.46. Con respecto a la gasolina Super, hay que recordar que su precio se encuentra liberado y es determinado según la fluctuación del mercado. De forma referencial, con el nuevo IVA, la Super subiría de $3.89 a $3.99 por galón. En cambio, el diésel pasará de costar $1.75 por galón a $1.80 por galón. Además, en un comunicado del 30 de marzo, el gobierno dijo que con el IVA del 15%, el nuevo precio oficial del cilindro de gas para uso doméstico no excederá de $1.65 en depósitos de distribución. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Walter Spurrier, analista económico, para hablar sobre el impacto económico por el incremento del IVA y otros impuestos. Escuchemos qué es lo que opina. Realmente no es los combustibles los que están subiendo. Petroecuador los vende al mismo precio, los gasolineros los venden al mismo precio. Lo que sucede es que el Estado entra en la última etapa y dice, no, este impuesto sube del 12 al 15%. Entonces, el consumidor, lo que le importa al consumidor es cuánto es lo que está pagando. Dice, me están subiendo los combustibles. Pero no es por un efecto de que Petroecuador cobre más, sino es un efecto de que el Estado añade más a través del impuesto y por eso pues no se puede evitar que la gasolina, el diésel y el gas de uso doméstico cuesten más a partir de hoy. Hay que hablar del gas. No ha subido este combustible en 19 años, ¿no? Y sube 5 centavos. Sí. 1.60 a 1.65 la bombona, ¿no? Ahora, sí, así es. La elevación no se compadece con los 500 millones de dólares que el Estado gasta en el subsidio. Así lo reporta el Central. Entonces, ¿aquí habrá algún impacto que lleve incluso hasta lo político? Bueno, a la gente no le va a gustar el tener que pagar más por combustible, cierto es, pero cierto es una alza pequeña. Pero esto no atiende el problema del subsidio, porque esto es lo que atiende es únicamente el impuesto. Entonces, al no atender el subsidio, el Estado va a tener que atender eso. Ya se ha insinuado que va a haber un alza en la gasolina y si vemos nuestra papeleta cuando le ponemos extra o le ponemos Copaís a nuestro carro, ahí dice cuánto nos están dando de subsidio. La última vez que yo le puse gasolina, salía que me estaban poniendo 27 centavos por galón de subsidio. Así que es posible que en algún momento, no sé si a partir del 13 de mayo o 13 de junio o no sé qué fecha,
o más adelante entraremos a un sistema de bandas que probablemente nos aumenten el precio de los combustibles en 3 etapas, tipo 10 centavos cada mes, y después veremos qué precio lo fijarán, igual como hacen con los combustibles no subsidiados, igual comenzará todos los meses a ajustar su nuevo precio al alza o a la baja, de acuerdo al movimiento del mercado internacional. Pero creo que eso sí se viene. Entonces yo sí creo que eso sí se viene, un alza de los combustibles, solo de la gasolina, más adelante del presente año. es importante remarcar que se trata de la gasolina, pero en el caso del gas, reiterando en este ítem, Walter, es importante recordar que este es un combustible que se importa, el gas se importa, y la bombona importada tiene un precio de $15, que difiere abismalmente del $1.65 que va a costar desde el día de hoy. Sí, en efecto, el precio de tanto del diésel como el del gas de uso doméstico está subsidiado enormemente, y eso en algún momento vamos a tener que atenderlo porque no tenemos cómo pagar ese subsidio. El Estado no tiene dinero. Pienso yo que eso quedará para el próximo gobierno, que este no lo va a tomar. No creo que Daniel Noboa suba el gas o el diésel antes de las elecciones que tendremos en febrero del próximo año. Entonces, pero ese sigue siendo importante. La gasolina, realmente el alza que estuvo dando el gobierno de Moreno y que tuvo el gobierno de Lasso, eliminó o redujo sustancialmente la subsidio de la gasolina. Es el producto menos subsidiado, pero también es el que de menos impacto con la gente más vulnerable, porque quienes pagan el subsidio de gasolina somos esencialmente los que tenemos un vehículo privado. Por supuesto, hay gente de escasos recursos que tiene un carrito y le es necesario, pero la gente que no tiene vehículo propio no está afectada. Entonces, por eso van por ese lado de aumento de ese precio y eliminación de ese subsidio. Y mi criterio, eso es lo que se va a hacer en el segundo semestre, pero lo otro queda pendiente para el próximo gobierno, de bajar el diésel, el subsidio del diésel, y bajar al gas. Tendremos un repunte en la inflación entonces en este trimestre que ya está ocurriendo. Tendremos un alza puntual. O sea, a mí no me gusta llamarlo inflación, porque inflación normalmente es cuando el Estado infla la economía con dólares que no tienen sustento, y entonces se da un efecto de que todos los meses suben los precios. Ahora va a haber un alza puntual por costos traídos por el aumento de impuestos. Lo veremos en abril y mayo, y después regresaremos a lo normal, que es una inflación de menos de 2% anual. Wagner Bravo, ex secretario de Seguridad Pública del Estado, estuvo en Radio Sucesos. Habló acerca de los ataques de grupos armados en el país. Veamos la nota. Sin embargo, la lectura que nos debe dar es que de una u otra manera el crimen organizado, que tiene mucha base creo que con certeza en el tráfico de drogas, y que siendo un buen negocio tanto para los nacionales cuanto para los grandes carteles y la necesidad de los consumidores, no va a dejar su negocio simplemente porque estamos declarado un estado de conflicto interno armado. No va a dejar su negocio porque estamos controlando el sistema carcelario. Ellos van a continuar. Entonces, por lo tanto, sigue esa lucha intestina, por decirlo, entre estos grupos delincuenciales por el control de ciertos sectores del Ecuador, fundamentalmente aquellos que van hacia los puertos, porque por los puertos es donde se exporta, entre comillas, esta droga, y de igual manera hacia esas caletas que están a lo largo de la costa ecuatoriana, que les permite salir con otros métodos de lanchas rápidas para sacar la droga al exterior. Entonces, ahí lo que me preocupa, Edgar, es que realmente si nosotros, y como lo ha dicho Fuerzas Armadas, y hay que felicitar la decisión del presidente y el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía, estamos controlando y apoyando de mejor manera el control que hace el SNAI del sistema carcelario, especialmente en seguridad. Quiere decir que afuera, si ellos ya están incomunicados,
si ellos no tienen cómo dar sus órdenes, que siempre les hemos dicho que las salen de ahí, si ellos están realmente atados de manos, hacia afuera se están saliendo unos nuevos liderazgos, porque el negocio, como digo, tiene que continuar y por lo tanto esto es el resultado de eso, de esa lucha intestina que tenemos que no solamente controlar el sistema carcelario, sino también tenemos que ir a controlar el resto del territorio nacional. Si no, pues simplemente vamos a tener las mismas noticias que tú las dices todos los días y esto es simplemente un cuento de no acabar. Tiene que ver, como lo han señalado algunos observadores, incluso el propio gobierno y particularmente la fiscalía, tiene que ver las masacres de estas con lo que sucedió la pasada semana, particularmente el día jueves, es decir, estos testimonios anticipados en el caso Metástasis. Es posible, Edgar, porque hay que montar algunas hipótesis. La primera es la que yo la dije, que ellos están reacomodándose, están saliendo nuevos liderazgos de menor nivel, porque el negocio tiene que continuar. La otra es que realmente si es que ya está muy fuerte la narcopolítica en el Ecuador, entonces por lo tanto quiere decir que aquellos que están siendo involucrados directa o indirectamente ya, o los que vayan posiblemente a salir, también están posiblemente distrayendo sus fuerzas o distrayendo las fuerzas del Estado para que estos temas queden en segundo plano. Pero también podemos pensar en que los grupos delincuenciales ya que no son nacionales, o sea, yo voy a la viveza que tiene un delincuente. El delincuente cuando le vamos poniendo ciertos topes para que no robe un banco, no robe una casa, un supermercado, él está pensando en cómo violentar esas seguridades. Entonces, una tercera hipótesis puede ser que estos grupos delincuenciales que son liderados desde el exterior con una supraestructura internacional, especialmente los carteles, que no van a dejar, vuelvo a repetir, de tener sus buenas ganancias, ellos ya están buscando otras estrategias para contrarrestar el accionar que está haciendo el Estado ecuatoriano a través de sus Fuerzas Armadas y la policía. Y por lo tanto, es posible que también digan, ataquemos a este sector para dejar, por ejemplo, pongo el ejemplo, libre la frontera para que no haya presión en la frontera o para mover a las fuerzas del orden para que se concentren en el asesinato de la señora alcaldesa de un cantón o para esta masacre en Guayaquil o para esta masacre en Puerto López. Entonces son diferentes, desde mi punto de vista, todo es lo que tiene que hacer inteligencia para estar analizando qué es lo que pretende en este caso el enemigo, porque ha sido declarado un conflicto interno armado, hacer para oponerse a las fuerzas del orden. Ese es el trabajo fundamental de inteligencia, el pensar y adelantarse a cómo ellos van a reacomodar sus fuerzas y qué es lo que van a hacer. Pero no podemos descartar, como digo, que también sean pues efecto de estas acciones que está haciendo valientemente la señora fiscal. Por eso también puede ser, Edgar, que fueron trasladados algunos de esos detenidos a la cárcel de La Roca, porque también es posible que ellos estén siendo, dando sus disposiciones o también estén en contacto. Entonces hay que aislarles a todos los cabecillas para que no pueda haber una conducción de estas operaciones delictivas. En Impacto Informativo, Juan Manuel Fuertes, analista político, habló sobre la política y las revelaciones que van dejando el caso Metástasis. Veamos la nota. Bueno, cuando no se tiene posibilidad de disponer de pruebas materiales, las versiones, los testimonios, para darle credibilidad, es necesario analizarlos en contexto, verificar a través de la relación de los hechos qué coherencia existe. Y ciertamente este señor Lazo, si no... Marcelo Lazo, Lazo, que era compañero de la cárcel de Leandro Norero. Evidentemente es la caja negra de Norero. Claro. Porque ha sido alguien que ha gozado de una confianza absoluta al punto que ha tenido la posibilidad de compartir información que, digamos, desde el punto de vista de lo que cada persona se reserva, es privilegiada. De tal manera que en el contexto de los hechos, en la soltura de la descripción del relato que hace este señor Lazo, yo afirmo que es creíble
el testimonio que está dando este señor. Además describe con exactitud que Norero hablaba con Javier Jordán, ¿no? Que también está investigado en este caso Metástasis y en el Y lo hace sin titubear. Daniel Salcedo, Ronnie Aliaga, alias Vito, alias Junior y alias Choc. Lo hace con una certeza como si luego de que terminemos la entrevista, yo salgo y le comento el Edgar cómo estaba vestido, qué me preguntó. Ya. Es tan contundente, tan coherente y tan fluida la relación de los hechos que hace este señor, como hace igual la señora Salazar. Claro. Que hay que ser excesivamente cerrado, no tener una capacidad de crítica, es decir, de tener criterio para no asignar confiabilidad a esto que están señalando, más allá que con certeza está afectando imágenes de intereses de una serie de sectores políticos y de otra índole, ¿no? Incluso este caso, artísticos, faranduleros. Sí, así es. En este caso en particular, a Rafael Correa. Y él ha inundado la red social X con sus mensajes supuestamente de descargo. Pero es ahí que se pesa lo uno y lo otro, ¿no? Ya en términos legales, ¿qué será lo que dictamine el juez? Es que me parece, Edgar, que aquí hay que trascender de lo legal. Porque el tema jurídico tiene una serie de limitantes. Y reglas de juego muy claras. Claro, o sea, si uno no demuestra cómo es que alguien asesinó, no hay cómo condenarle. Pero resulta que hay un muerto y que alguien le asesinó. Entonces, el tema legal nos limita a veces en la capacidad de tener juicios de valor que sean acertados. Y creo que en materia de la convivencia social, en este tipo de asuntos hay que trascender de lo meramente legal. Y entonces se explica el por qué este señor Aliaga, días atrás, empieza a develar las supuestas comunicaciones con la ministra fiscal. No para desmentir los hechos de los cuales ya se tenía conocimiento que le inculpaban a él, sino evidentemente con el afán de distorsionar el paisaje y tratar de generar una suerte de pirotecnia para que miremos para otro lado, porque seguramente ya sabían lo que venía con los testimonios anticipados. ¿Y qué es lo que hace este señor Aliaga? Lo que hace es tratar de desacreditarle a la ministra fiscal, pero no de desvirtuar los hechos que la ministra fiscal, como fruto de su investigación, ha colocado en los procesos e incluso los ha hecho públicos. Y en el caso de Aliaga, él que nunca ha admitido que es el famoso el ruso de los chats, pero ahora este señor Lazo, y en este momento otro de los involucrados que se llama Eli Angulo, el alias estimado, él lo está confirmando además, él es el ruso. Y que el estimado evidentemente era el otro pana aparte de Lazo, que sabía al detalle las decisiones y las movidas que hacía Norero. Más grave, él era abogado, el operador externo de Norero. De las decisiones que al interior de la cárcel tomaba Norero. O sea, todo determina que en definitiva lo que la fiscal ha investigado y ha puesto en conocimiento de los jueces y también es de parcial conocimiento del público, está debidamente sustentado. Así es que estas maniobras que efectúa el correísmo, lo que tienden es a tratar no de desmentir los hechos, sino de tratar de denigrar a quien ha expuesto esos hechos que evidentemente no son solo reprochables, sino que son delictivos. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global Hoy con Alan Catey. Rolex. Como es sabido, Rolex es una famosa marca de relojes suiza por la confiabilidad y calidad de su construcción, pero sobre todo por una cualidad única en sus relojes y en su marca, la del estatus que confieren a sus usuarios, o así lo asumen ellos al menos,
dado el alto costo que significa adquirirlos. Existen muchos otros símbolos de estatus en el mercado para atender una necesidad que se ha ampliado cada vez más entre muchos tipos de personas que ven imperativo poder exhibir a través de estos símbolos su éxito e importancia. La lista es larga, casi podríamos afirmar que infinita. ¿Cómo no rodar en un Rolls Royce, un Bentley, si se quiere exhibir un señorío británico, aun cuando sus abuelos se movieran en camello por el mundo, o en algún Maserati para lucir deportivo, algo tan importante para el ejecutivo moderno? ¿Cómo no lucir una corbata Christian Dior con un traje Gucci a la medida o un vestido de la más reciente colección de Prada con algún collar Cartier? En un mundo de apariencia, esta se convierte en el norte y la razón para una infinidad de personas que para reafirmarse o proyectar una imagen idealizada de sí mismos, se ven en la necesidad de exhibir estos trofeos que por una conveniente complicidad se vuelven tales bajo un astuto manejo publicitario. En el mundo de la política, ahora tan cercano al del delito también, esta necesidad se agudiza, pues el personaje público requiere imperativamente proyectar una imagen de su importancia, poder, elegancia y riqueza. No es raro ver a líderes políticos o delictivos con llamativas cadenas de oro, brazaletes, anillos en sus dedos y en su muñeca, el indispensable Rolex, Omega o Patek Philippe, mientras más llamativo, mejor. Las noticias que llegan desde nuestro vecino del sur, el Perú, ponen de relieve una realidad que se vuelve casi intrínseca con el poder, la necesidad de los símbolos como argumento inconsciente del mismo. Que la presidenta del Perú, la señora Boluarte, esté investigada por la Fiscalía por una supuesta cantidad, y aquí ya no se habla de un reloj, sino de una colección de relojes de alto valor, es uno más de los repetidos casos en que mandatarios, durante el ejercicio de su poder, se confunden entre su condición de tales, temporal y limitada, en los sistemas democráticos al menos, con la de su persona, que volverá a su condición previa al terminar su mandato. Al parecer, es extremadamente difícil lograr tal distinción, por lo que la delgada línea entre lo correcto y aquello que deja de ser aceptable como que se difumina y se pierde. El mandatario, tal vez imbuido de su sentido de importancia, pasa a creer que los obsequios protocolarios por lo general o los presentes que alguna empresa interesada en vincularse económicamente en proyectos importantes se los hacen a él por su carisma, su simpatía o su bonita cara, y no al mandatario, al representante temporal de un estado intemporal, y asume que son suyos. Naturalmente, cuando quienes incurren en lo que al menos se puede calificar como graves indelicadezas, son quienes construyeron su discurso desde una posición que por lo general se enmarca en una supuesta lucha contra la corrupción, al presentarse, como es muy frecuente en nuestra región, como unos candidatos de una izquierda virtuosa per se, por una presumida y, por cierto, muy raras veces, demostrada ética y honradez pública y hasta privada. Cuando este discurso además va acompañado, como frecuentemente pasa, de la promoción de la humildad de origen y la carencia de riquezas, lo que los equipara con su nicho específico de mercado, mayoritario por cierto, resulta más contradictorio y difícil de explicar esas sorprendentes riquezas y aficiones
que de pronto, de la nada, asoman por ahí, frecuentemente denunciadas por esa detestable prensa metida a investigar lo que no le importa. La relación causal que vuelve a Latinoamérica de las regiones más peligrosas del mundo para el ejercicio periodístico es sin duda el celo del poder por ocultar los más o menos graves chanchullos en que aparecen envueltos sus actores más notorios. Este comentario pretende, como algunos que al respecto se han hecho en el pasado, tratar de que la memoria no se pierda, en medio del mare magnum de escándalos y denuncias que a diario surgen, y desmitificar aquella noción de que alguna ideología detenta alguna virtud especial que la hace inmune a la corrupción, como ha pretendido presentarse la llamada izquierda. La señora Boluarte fue la vicepresidenta del señor Pedro Castillo, candidatos ambos de una coalición de partidos de izquierda que incluían a los que veían en Sendero Luminoso una opción válida en la lucha por el poder. El primero de los cancilleres de Castillo debió renunciar a sus funciones tras el escándalo suscitado al acusar a la Marina peruana como terrorista por haber enfrentado con las armas a una organización que causó 70.000 muertos en el Perú. Difícil presentar mejores credenciales de izquierda. Recordemos que los familiares de Castillo y él mismo aparecieron envueltos en varios escándalos y trapicheos en medio de unas reuniones ocultas en violación de la ley y los límites dentro de los que debe actuar el mandatario. Sus sobrinos, incluso su esposa, entendieron al poder como una oportunidad dorada y única para una riqueza antes solo imaginada. Cuando Pedro Castillo comete su suicidio político al decretar la disolución del Congreso, ya su imagen estaba totalmente desacreditada y su decisión es un boomerang que lo golpea, provocando su caída y, como no podía ser de otra manera, el asilo de sus familiares incursos en investigaciones penales por corrupción en la Embajada de México. En un caso similar al que se ha dado en Ecuador, vuelta a refugio de delincuentes ya sentenciados por la justicia común, también por corrupción y cohecho, por coincidencia, seguramente de otro ícono de la izquierda impoluta, el expresidente Jorge Glass. Así pues, que las aficiones de la presidenta Boluarte no llamen tanto la atención. Al fin y al cabo, ella es tan de izquierda como lo es Cristina Kirchner, por ejemplo, a la que no solo le gustan los Rolex y la ropa y los zapatos de marca, sino también la hotelería a gran escala, además de los costales con billetes. O la hijita de Hugo Chávez, que de lo que se conoce solo colecciona dinero, en grandes cantidades, eso sí, pues registra una fortuna de 4.200 millones de dólares en cuentas en Andorra y otros paraísos fiscales. Tampoco se debe olvidar, por lo recientes y cercanas, las actividades tan poco filiales como poco claras de Nicolás Petro, hijo del presidente colombiano, aceptando aportes de narcos en retiro y grandes operadores de obra pública para la campaña presidencial de su padre, de las que se quedó con la parte de León, pues caridad empieza por casa, como dice la sabiduría popular. Habrá oportunidad de comentar las actividades de otros hijos de la izquierda, como los de Lula y de AMLO, y de tantos otros, cubiertos por el cómplice manto de la supuesta pureza ideológica, bajo el que pretenden cobijarse toda suerte de avivatos. Muchas gracias. Editorial. El gran tetón parió un ratón. Roberto Aguilar, El Expreso. El jueves por la noche, Ronnie Aliaga se olvidó de publicar su videíto.
Venía haciéndolo puntualmente cada 24 horas desde el domingo anterior, pero ese día se detuvo. Probablemente se quedó colgado del YouTube asistiendo a la transmisión de los testimonios anticipados del caso Metástasis, que se prolongaron hasta cerca de la medianoche, y no tuvo tiempo para preparar su material. O se le fueron las ganas. Comprensible. Al fin y al cabo, mucho se habló de él en ese tribunal. Entre otras cosas, se lo identificó otra vez con el ruso, alias que él mismo admitió el domingo y volvió a desmentir el lunes, y se confirmó esta vez que muy poco margen para la duda, si es que había alguna, su condición de soldado del narco. Tan contundente estuvo la audiencia del jueves que los esfuerzos de Aliaga de toda la semana se fueron por el caño. Hizo bien en no aparecer el jueves, habría dado risa. Más, es la superioridad de los procedimientos judiciales, la formalidad que garantiza la validez de los actos jurídicos frente a la laraca de un prófugo que se desgañita, exhibiendo supuestas pruebas que ningún juez ha calificado y que él administra a voluntad desde su paradero desconocido. El peso del sistema de garantía se impone por sí mismo. De un lado, una testigo protegida, como Mayra Salazar o quien fuese, rindiendo su testimonio ante los jueces en presencia de sus abogados y los abogados de la contraparte, quienes tendrán la oportunidad de desvirtuar sus dichos en otra etapa del juicio, según procedimientos escritos, transparentes y aceptados por todos. Por otro lado, Ronnie Aliaga lanzando piedras a las ventanas de la corte. Es de un ridículo subido. En ese ridículo, sin embargo, pretende el correísmo centrar el debate público. ¿Por qué los chats de la fiscal han de ser tomados en serio y los de Ronnie Aliaga deben ser desechados? Esa es la pregunta que han venido posicionando toda esta semana el expresidente prófugo y sus guerreros digitales, los medios públicos controlados por su partido, al servicio del narco con plata de los contribuyentes, y sus intelectuales orgánicos. ¿Por qué unos chats sí y otros no? Insisten, como si se tratara de una conspiración de la mafia mediática, dicen, para invalidar unos hechos y avalar otros. ¿En serio es necesario responder esa necedad? Pero si basta con verlos. Los chats de la Fiscalía son públicos y están disponibles en su integridad en Internet. Cualquier ciudadano interesado tiene acceso al PDF completo de la pericia, en el que cada mensaje está identificado con su código, el nombre del usuario, los números de teléfono del destinatario y del remitente, la fecha y la hora de su emisión. Los de Aliaga, en cambio, que él despacha por pedazos, de acuerdo con sus intereses, son un juego del Photoshop, palabras tecleadas sobre el dibujo de una pantalla de celular, mensajes de los que ignoramos todo, su fecha, su origen, su contexto, y que bien pueden estar mezclados y editados a voluntad. Porque una cosa es una pericia solicitada por un juez de garantías sobre un teléfono sometido a una cadena de custodia validada como prueba y objetable por cualquiera de las partes, y otra muy distinta, un supuesto contrato de un particular con una compañía privada de ciberseguridad y espionaje electrónico para desencriptar el contenido de un teléfono de quién sabe por dónde anduvo. Mensajes difíciles de entender, a veces ininteligibles, mensajes que tienen significado por la interpretación que Ronnie Aliaga quiere darles, cuando no por las inflexiones intrigantes de la voz femenina en off que los lee y que recuerda a las insidiosas locuciones de las cadenas de Fernando Alvarado. Mensajes, en fin, más que inciertos, los supuestos chats de la fiscal con el ruso que no sirven para nada. Incluso, en el improbable caso de que sean reales y textuales, podrían significar cualquier otra cosa. Podría la fiscal estar manipulando a su interlocutor, que no se caracteriza precisamente por su perspicacia, para sonsacarle información, por ejemplo. Podría estar enviándole pistas falsas para engañarlo con respecto a sus verdaderas estrategias. Podría, en fin, estar jugando con él, que bien se presta. Así que mucho más tiene que hacer Ronnie Aliaga para convencernos. Para empezar, ¿por qué oculta la integridad de las conversaciones y los datos de la supuesta pericia? Sería interesante, por ejemplo, saber qué cosas le dice él. Aliaga debería publicar, como hace la Fiscalía, el PDF completo, con la información precisa de cada mensaje, los números de teléfono y la identidad de sus usuarios, la fecha, las horas, para evitar suspicacias. Claro, es el espinoso asunto de la aplicación utilizada para los supuestos chats, Confide,
de la que han dicho los expertos que desvanece los contenidos en cuanto se los lee y por tanto no dejan los rastros que pretende Aliaga. El caso es que no existe una razón, ni una sola, por la que el país deba tomarse en serio estas denuncias. Esos contenidos no merecen reproducirse, menos analizarse o discutirse. Se trata, es evidente, de una operación de propaganda con dos palabras claves: la palabra periciado, que Aliaga no se cansa de repetir para embaucar a los incautos, y la palabra íntima, que pronunció el primer día para despertar el morbo de la audiencia y ganar su atención. Que sus conversaciones con la fiscal fueron íntimas, dijo. Al día siguiente aportó como prueba una foto de ella brindando con champán. Algún tuitero, con buen sentido del humor, apuntó que si esa foto era íntima, la de la piscina de los tetones no podría ser sino orgiástica. El caso es que en torno a la idea de la intimidad gira toda esta campaña que el ruso arrancó el domingo e interrumpió abruptamente el jueves, día de las audiencias del caso Metástasis. Hay que decir que, aún desde la perspectiva del morbo de una audiencia ávida de telenovelas, la cosa ha sido hasta el momento decepcionante. Así que eso, la montaña parió un ratón, como dice el epigrama de Horacio. Hasta el momento, la pretensión del correísmo de poner los chats del ruso al mismo nivel de las pruebas periciadas, calificadas y judicialmente garantizadas de la Fiscalía, ha logrado engatusar a muy poca gente. A los iletrados correístas, claro, el trolerío y la fanaticada, que son los más y piensan lo que les dice Luisa González, por ejemplo, o a los más o menos letrados, que a lo mejor no lo piensan, pero lo repiten porque medran de ello, los Orlandos Pérez que en el mundo han sido, y a un nada despreciable segmento de la población que no piensa sino en sí mismo, personas cuyo único interés político consiste en mantener la equidistancia, es cuestión de imagen. Gente de pocas luces y no precisamente muy intensas, a estos últimos les bastó con escuchar la palabra íntima para que decidieran, en un alarde de equilibrio circense del que se jactan, meter a la fiscal en la misma piscina con el ruso cogiéndole la pierna. Y con quien haga falta, con Guillermo Lazo y con Danilo Carrera, con Rafael Correa y Jaime Nebot, con Javier Jordán y Pablo Muentes, con Anderson Boscán y Carlos Vera, con Lenín Moreno y Daniel Noboa, todos a la misma piscina. Y Diana Salazar con ellos, con los que está llevando a tribunales y con los que no. Da lo mismo, porque ser equidistante vende y le ahorra a uno tener que tener ciertas cosas y pensar en ciertas cosas. ¿En quiénes son los verdaderos mafiosos, por ejemplo? ¿Para qué complicarse la vida tratando de dilucidarlo cuando resulta tan fácil decidir que lo son todos? Resulta que para el proyecto mafioso, el trolerío y la fanaticada son importantes. Los intelectuales orgánicos son importantes, pero estos, los equidistantes, estos son los verdaderamente imprescindibles. Para ellos y ellas se hicieron los videos del ruso. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Yannick Sinner rompe su maleficio y conquista el Master 1000 de Miami. Es el nuevo rey de Miami. Yannick Sinner ha sumado un nuevo título a su palmarés al ganar el Abierto de tenis disputado en la ciudad estadounidense, el segundo torneo Masters 1000 de la temporada en la ATP. El tenista italiano, actual número 2 del mundo del circuito masculino, se impuso al búlgaro Grigor Dimitrov con un marcador de 6-3 y 6-1 tras casi 1 hora y cuarto de batalla sobre la superficie rápida de la pista norteamericana. La competición se traslada este mes a Europa, donde da comienzo la temporada de tierra batida. Concretamente lo hace en Roma el 8 de abril. Más ataques rusos contra Kharkov y Leópolis cuando se cumplen 2 años de la liberación de Bucha. Ataques aéreos rusos contra varias ciudades ucranianas. Kharkov, en el este, junto a la frontera rusa, sufrió bombardeos contra zonas residenciales en la noche del domingo, y Leópolis, en el oeste de Ucrania, fue blanco de una ofensiva con misiles rusos que alcanzó infraestructuras críticas, dejando al menos 2 muertos. Este domingo los ucranianos conmemoraban el segundo aniversario de la liberación de Bucha, ciudad mártir del Óblast de Kiev, que en 2022 se convirtió en el símbolo de los crímenes de guerra rusos. Más de 500 lápidas se alzan en el cementerio conmemorativo. Тому весь світ побачив справжній сенс нашої битви тут, в Україні. Побачили всі
для кого це тоді було, на жаль, просто ще однією війною. Побачили, що це за війна, що Україна в ній захищає не лише свій державний кордон та суверенітет. Francia ha anunciado que enviará misiles y vehículos blindados a Ucrania. El ministro de Defensa, Sébastien Lecornu, ha prometido el envío de misiles antiaéreos Aster y cientos de vehículos blindados en desuso. Mientras, el Congreso de Estados Unidos podrá reanudar el debate sobre la ayuda a Ucrania a partir del 9 de abril. La mayor protesta contra el gobierno de Israel y la exención en el ejército de los ultraortodoxos. Decenas de miles de personas protestan en Israel contra el gobierno de Benjamín Netanyahu y su estrategia para la liberación de rehenes. Muchos protestaban por la exención de los judíos ultraortodoxos de cumplir el servicio militar obligatorio. En este contexto, el primer ministro Netanyahu, que ha sido operado de una hernia, afirmó el domingo que unas elecciones anticipadas paralizarán a Israel y solo beneficiarían a Hamas. רגע לפני הניצחון, ישתקו את ישראל במשך לפחות חצי שנה, להערכתי 8 חודשים. הם ישתקו את המשא ומתן לשחרור חטופינו, הם יביאו לסיום המלחמה לפני השלמת יעדיה. והראשון שיברך על כך יהיה החמאס, וזה אומר הכל. Mientras, en Gaza, el portavoz de UNICEF asegura que la situación en el norte de la franja es de una angustiosa desesperación. Benjamín Netanyahu ha reiterado querer seguir adelante con una operación terrestre en Rafah y las tropas israelíes siguen atacando la franja, incluido el hospital de Al-Shifa. Y en Cisjordania este domingo tomó juramento el gobierno tecnocrático del nuevo primer ministro Mohamed Mustafa. Estados Unidos lo considera como parte de la solución de 2 estados y garante de la reconstrucción de Gaza tras la guerra, aunque tanto Israel como Hamas rechazan la idea. Revés para Erdogan en las elecciones municipales de Turquía. Revés para Erdogan en las elecciones municipales de Turquía. El Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP, formación gobernante del presidente turco, fue superado por la principal fuerza opositora, el Partido Republicano del Pueblo, CHP. Erdogan califica el resultado de no tan bueno como se esperaba tras su triunfo en las generales del pasado mes de mayo. Para la oposición es el comienzo de una nueva era. Geçen seçimde de aynı şeyleri yapmışlardı. Geçen seçimden hiç ders almayanlar, tertemiz vatanseverlere iftira atanlar, kirli siyasetten medet umanlar, Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybettiler, kaybetmeye de devam edecekler. El CHP se ha impuesto con cerca de un 38% de los votos, superando en 2 puntos al AKP. Los observadores lo califican como el mayor revés electoral para el presidente turco en décadas y apuntan a la situación económica como la razón principal. La oposición subraya también el descontento con la política autoritaria de Erdogan. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports. Bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos. Visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley.
La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa
son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.